Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en que vean esta presentación. Mi nombre es Pablo Valenzuela y hoy les voy a contar sobre la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, que es el sistema único de carga de exámenes de COVID-19 que actualmente funciona en Chile. Vamos a hablar un poco de la situación epidemiológica del país, desde el año 2020 hasta la actualidad, qué fue lo que impulsó el desarrollo de esta plataforma y la implementación de esta estrategia, los pasos en los que se llevó a cabo y los resultados que actualmente estamos obteniendo con ella y las conclusiones que podemos sacar de este proceso de implementación de esta plataforma a nivel nacional. Como les contaba, mi nombre es Pablo Valenzuela, soy médico con formación en informática en salud y de salud pública. Actualmente me encuentro trabajando y a cargo de la Oficina de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que es la oficina que realiza las acciones prácticas asociadas al COVID-19 y al monkeypox. Todo esto dentro del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile. Entonces, con la llegada del COVID-19, el virus SARS-CoV-2, y el inicio de esta pandemia y todos los cambios asociados a estos cambios sociales importantes y cambios también en la forma de trabajo, puso a prueba cómo estábamos trabajando, puso a prueba el sistema, puso a prueba las autoridades sanitarias regionales, puso a prueba el nivel central, puso a prueba los laboratorios, los centros de salud y también a las personas. Y nos vimos enfrentados no solo a este problema sanitario, sino también a un problema en relación con la cantidad de los registros que estábamos teniendo y la forma en que los estábamos teniendo. ¿Por qué? Porque todos estos registros, la gran mayoría eran en papel, los procesos que se llevaban a cabo de trazabilidad y de investigación de los casos y sus contactos estrechos se hacía todo papel. Toda esta información posteriormente era recopilada y enviada mediante correo electrónico, pero sin una estandarización a nivel nacional. Por lo tanto, había una gran cantidad de información que había que ser posteriormente trabajada para poder ser eh, analizada y posteriormente tomar decisiones en base a aquello. Y esto, por supuesto, genera una sobrecarga innecesaria en el personal en términos de trabajo, además de todo el problema social y de salud que estábamos viendo en ese momento. Entonces, el proceso es más o menos de esta forma. Las unidades tomadoras de muestra o los laboratorios toman las muestras y generan además una notificación en el Sistema Nacional de Enfermedad de Notificación Obligatoria, que es EpiVigila, ¿ya? Posteriormente enviaban cada uno de estos exámenes por correo electrónico a las CEREMIS, que son las autoridades regionales sanitarias. Entonces, en cada una de las regiones hay una CEREMI de salud. La CEREMI consolidaba esta información, verificaba la información en EpiVigila, las notificaciones que se habían creado, y posteriormente lo derivaba al Ministerio de Salud, quien también recopilaba toda la información de todas las CEREMI de salud y verificaba nuevamente todas las notificaciones que se habían creado para posteriormente poder tomar decisiones en base a aquello e informar a la comunidad sobre qué estaba pasando. Entonces, en ese momento nos vimos enfrentados a este proceso y el equipo que estaba en ese momento trabajando se preguntó cómo mejoramos el proceso, cómo hacemos que estos exámenes de laboratorio que nos están llegando, que en ese momento era su punto de trabajo específicamente, cómo hacemos que esto mejore. Y vieron varios puntos importantes a trabajar. Uno era la estandarización del sistema, de cómo se enviaba la información. Lo otro era el flujo de la información, cómo hacemos que esta información llegue de forma más rápida y oportuna y sea verídica, ¿cierto? Sin errores. Y también generar una disminución de carga laboral en los equipos y mejorar la toma de decisiones. Entonces, nace la idea de crear una plataforma única de exámenes de COVID-19. Ahora, esta plataforma y esa idea que en la práctica parece muy buena y fácil de llevar a cabo, ¿cierto? Y que todo el mundo debería estar de acuerdo con ella, no siempre están así. Y esto porque en el sistema de salud existen diferentes tipos de laboratorios y establecimientos públicos, comunitarios y los privados, y el trabajar con todos ellos y tratar que cada uno de ellos, con sus distintos sistemas informáticos internos, ¿cierto? Con sus LIS, tributen a la plataforma, es muy complejo. Además, hay que contar que existe un aumento progresivo de laboratorios, ¿ya? Esto porque esto se estaba planteando al inicio de la pandemia y se pensaba, y se pensó bien, que esto iba a ir aumentando en relación con la cantidad de laboratorios que iban a estar apareciendo. Entonces, la plataforma tenía que tener la capacidad de poder generar y de recibir la información de laboratorios públicos, privados y universitarios, y además tener la capacidad de crecer.
para poder recibir toda la información que estaba apareciendo. Entonces, dentro del proceso, la plataforma empieza a desarrollarse en septiembre del año 2020 con los test PCR. La plataforma nace como un apéndice de lo que es el sistema de gestión CAMA, que se utiliza por el sistema de redes, por el servicio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero al verse la magnitud que estaba teniendo, ¿cierto? Que estaba creciendo, se independizó y se generó una plataforma sola, la Plataforma Nacional de Toma de Muestras. Posteriormente, en marzo del 2021, se incorporaron los test de antígeno dentro de la plataforma. En agosto del 2021 se oficializa como la fuente única de registro de exámenes de laboratorio de PCR y de antígenos de COVID-19. Y posteriormente, un año después, con la aparición de Monkeypox, también se incorporan los exámenes PCR asociados a esa patología. Si bien el proceso y los tiempos se ven bastante acotados, esto requirió de muchas reuniones con los laboratorios, con los servicios de salud, con las CEREMIS, para que incorporaran a su sistema y a su flujo de trabajo el cargar exámenes de esta plataforma. Reuniones que se hacían de forma mensual, reuniones quincenales o reuniones trimestrales, dependiendo de la criticidad del proceso. Y además, se requirió un proceso administrativo importante para poder darle fortaleza y el carácter de obligatoriedad a la plataforma. Se sacaron distintos ordinarios, que es la forma de comunicarse que tiene el Ministerio a nivel central con las distintas CEREMIS y los servicios de salud. Entonces, el primer ordinario se saca en septiembre del año 2020, donde se instruye la obligatoriedad de registrar en plataforma o implementar el registro en plataforma. Se saca otro nuevamente en agosto del 2021 y se había sacado anteriormente uno en 12 de marzo del 2021. Se saca otro después el 30 de diciembre del 2021. Y esto ya, si recordamos la diapositiva anterior, en agosto ya estaba como el sistema obligatorio nacional, pero hay que constantemente estarlo recordando. Y de hecho, hace unos pocos meses atrás salió otro ordinario donde recuerda lo mismo, que es la obligación de parte de los laboratorios públicos, privados y universitarios tributar esta plataforma de información sobre los exámenes asociados a COVID-19 y a Monkeypox. Entonces, ¿cómo se carga la información? Hay distintas vías. La plataforma tiene una interfaz web donde los usuarios únicos, o sea, la unidad de tomadora de muestra o un prestador individual, puede cargar un examen de una persona. Los laboratorios también pueden hacerlo, son esa misma interfaz. Lo otro que se puede hacer es cargar mediante CSV, que es la carga masiva. Entonces, mediante un archivo Excel, ¿cierto? .csv, se envía a la plataforma y se cargan todos los resultados de los exámenes. Esto es más utilizado por las unidades tomadoras de muestra, que se encuentran en los territorios, en los puntos de calor donde hay mayor cantidad de casos, y generalmente toman test de antígeno. Por lo tanto, el proceso de envío de toda esa información se hace mediante carga masiva. Y los laboratorios, por otra parte, mediante sus LIS, generan una tributación con la API de la Plataforma Nacional de Toma de Muestra. Y este proceso, que es súper importante porque disminuye el error humano, eh, ya está incorporado a la gran mayoría de los laboratorios. La plataforma en sí cuenta con un sistema de ingreso donde cada persona natural o laboratorio o autoridades, tanto comunales, provinciales, regionales y ministeriales, tienen su usuario y su contraseña única e intransferible. Dependiendo del tipo de usuario, hay distintos tipos de visibilidad y de capacidades de acción dentro de la plataforma. Eh, el profesional y la unidad de tomadora de muestras solo pueden cargar exámenes, no pueden revisar exámenes de otras áreas. Los laboratorios tienen una mayor capacidad y pueden realizar exámenes asociados a su laboratorio, mientras que las autoridades regionales y nivel central, ministeriales, también tienen una capacidad de visión mucho más amplia y pueden generar y descargar reportes por tiempo específico, por comuna, por región, dependiendo de lo que esté buscando. La plataforma en sí se ve de esta forma. Hay dos módulos, uno que es para Monkeypox y otro que es para COVID, que se ven de forma similar. Por supuesto, acá la información está borrada porque es información sensible. Y podemos ver el estado de la muestra, el ID de cada una de las muestras, el laboratorio donde fue procesado, el root o el ID, ¿cierto? O el DNI, por así decirlo, de la persona que se tomó el examen,
el nombre también de esta persona que se tomó el examen, el paciente y la comuna. Esto es toda la parte del proceso. ¿Ya? Si es que nosotros viéramos la pantalla por parte de un tomador de muestra, podríamos ver la parte de carga del examen. Y acá también podemos ver nosotros la parte de finalizados, que son todos los casos que ya recibieron su resultado, y también los análisis de mutación de cada uno de esos casos. Todo esto, tanto para PCR, para antígeno y para mutaciones. ¿Ya? Por otra parte, hay una pestaña de reportes donde podemos acceder y descargar según temporalidad la información que está cargada en la plataforma nacional toma de muestras. ¿Ya? Esto es muy importante para, como les contaba anteriormente, para la toma de decisiones y ir viendo, en el fondo, cómo están cargando los laboratorios los exámenes y cómo están los resultados de positividad en el país. Esta plataforma además registra información con EpiVigila. Entonces nosotros tenemos el sistema de notificación obligatoria que es EpiVigila y la plataforma nacional toma de muestra por otra parte, que se van a unir o a interoperar de cierta forma em, para compartirse información. Y después se saca todo eso, el análisis y la información nacional. Es súper importante acá también comentarles que el proceso mismo que se lleva a cabo acá, diariamente nosotros podemos analizar cómo están los procesos de los laboratorios internos. Cuando el laboratorio tributa mediante la API, y por eso es súper importante, dentro de la posibilidad que voy a mostrar más adelante, el tema de la API, eh, nosotros podemos saber la fecha y la hora en que se realizó la recepción de la muestra, la fecha y la hora en que se realiza el procesamiento de la muestra y se obtiene el resultado de la muestra. ¿Ya? Entonces podemos saber el tiempo de duración del proceso de obtención de resultados de cada uno de los laboratorios a nivel de país. Y tenemos también estandarizado, tabulado y obviamente para en un visualizador los tiempos asociados a cada uno de esos laboratorios y podemos saber a nivel regional, comunal, cómo está cada laboratorio del país y en qué región, por ejemplo, mi latencia de entrega de resultados va a ser mayor a un día, mayor a 2 días, mayor a 3 días y tengo que hacer acciones para mitigar esa diferencia. En términos de resultados, y acá el resultado son más que nada en cómo ha funcionado la plataforma, vamos a hablar sobre cómo los laboratorios públicos y laboratorios privados, el número total de laboratorios que se han ido sumando a la carga de plataforma, a la carga en la plataforma nacional toma de muestra. Es esperable que los laboratorios públicos, después del pic que se vivió en las primeras semanas biológicas del 2022, o sea, la semana 3 o 4, como están viendo ahí ustedes en el gráfico, después de eso se haya visto un descenso porque la cantidad de laboratorios públicos disminuyó. Eh, Mientras que la cantidad de laboratorios privados que ha empezado a tributar la plataforma ha ido en constante aumento, que es solo laboratorios que probablemente tienen capacidad de crecimiento mayor. Entonces, cuando estamos hablando de al principio de todo esto, que teníamos que pensar que esto iba a ir aumentando constantemente, nos referíamos específicamente o mayormente a laboratorios privados más que los públicos, por entendiendo que se podían ir creando cada vez más de estos laboratorios. Cuando el laboratorio se crea, la autoridad sanitaria tiene que darle el visto bueno para que pueda empezar a trabajar. Y dentro de ese visto bueno también está la indicación de la obligatoriedad de tributar exámenes a la Plataforma Nacional de Toma de Muestra. ¿Ya? No sé, por eso es súper importante estos números que estamos viendo actualmente. Por otra parte, en relación con las unidades tomadoras de muestra, que estos son las que están en los territorios, ¿cierto? O también en los laboratorios, podemos ver cómo en relación con PCR se ha mantenido más o menos en el tiempo desde el inicio de la pandemia o desde la obligatoriedad de carga, que es la semana 34 del 2021, mientras que las unidades tomadoras de antígenos han ido en aumento. ¿Ya? Y esto también se debe a que la estrategia ha ido migrando hacia un trabajo más con antígenos frente al uso de PCR. Y este gráfico que está acá también es súper importante y relevante porque vemos cómo se relaciona el testeo con la cantidad de casos, pero acá lo importante no es relevante eso, pero lo que es más relevante es la capacidad de la plataforma. Si se fijan en la semana 3 o 4 del 2022, la cantidad de PCRs es más de 400.000 por semana, la cantidad de PCRs por VAC está solo a los 300.000 por semana,
La cantidad de antígenos está solo 200.000 y antígenos VAC está cercano a los 70.000 por semana. Entonces estamos hablando de una capacidad de recepcionar muestras por semana de sobre 700.000 muestras, ¿ya? Y eso es sumamente relevante. Según el tipo de tributación, y fijándonos específicamente en PCR, que es el gráfico de la izquierda, vemos que la gran mayoría de los test cargados son por API, ¿ya? O sea, la gran mayoría de los test PCR se cargan mediante API, el porcentaje menor viene en interfaz web y otro porcentaje viene por carga masiva. La carga masiva generalmente se debe a laboratorios que no están tributando mediante API por problemas con sus leads. La interfaz web también se asocia a eso, pero también es generalmente dado por exámenes que hay que modificar en su resultado o hay que corregir alguna de las de los resultados que se obtuvieron o de la información que se cargó. En los test de antígenos, la gran mayoría, como les conté en un principio, se realiza por interfaz web y esto es porque generalmente lo hacen las unidades tomadoras de muestra o prestadores individuales que van a tomar el test de antígeno en su momento y al momento del resultado van a cargar la plataforma con la información mínima requerida. Y el otro porcentaje se hace mediante carga masiva con el archivo CSV. Si vemos la cantidad de laboratorios según tipo de tributación en agosto del 2022, vemos que en el laboratorio público hay un alto porcentaje que está cargando exámenes mediante API, otro porcentaje está cargando por interfaz web y otro porcentaje por carga masiva, ¿ya? Que es menor. Ahora, estos gráficos muestran tanto test PCR como antígeno, por lo tanto acá la interfaz web se ve aumentada, por eso test antígeno, cuando si es solo PCR se vería un poquito menor, ¿ya? Si vemos en los privados, la mayor cantidad de exámenes se carga mediante API y con una interfaz web también que en el segundo, como lo estaba anteriormente en el público. Distinto en la parte universitaria, donde la mayoría de estos tests son cargados por interfaz web. Ahora, si miramos, em, estos son laboratorios que únicamente tributan de una forma, o sea, de laboratorios públicos, solamente tributando por API, solamente tributando por antígeno o por carga masiva. Vemos que hay una similitud entre la carga masiva, o sea, entre la interfaz web y API en el público, pero como les comenté anteriormente, este gráfico está tanto de PCR con antígeno, por lo tanto, el interfaz web está aumentado en relación a lo que normalmente se vería si viéramos solamente PCR. Y en términos privados, la gran mayoría de estos laboratorios está tributando mediante API, que es algo que nos tiene sumamente contentos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos tiene contentos esto? Porque en el fondo se hizo un trabajo en conjunto de la parte pública y lo privado en pro de la población. La red de laboratorios públicos y privados está tributando en su gran mayoría a la Plataforma Nacional de Toma de Muestras y la gran mayoría lo está haciendo mediante API, ¿ya? El otro porcentaje lo hace mediante interfaz web, pero ya dijimos anteriormente que está asociado más a los test de antígeno. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Ya? ¿Y por qué la prestación de hoy día es más enfocado a este proceso más que el funcionamiento de la plataforma en sí? Uno, porque el contexto de la plataforma completo me demoraría por lo menos 1 hora y media y el tiempo no da para aquello. Y lo otro es porque lo que pasó en este momento en la plataforma nacional de toma de muestra quiebra un poco el paradigma de que lo público y lo privado no pueden trabajar juntos. Entonces, y eso ya al estar quebrado, al poder unificar toda una plataforma, podemos pensar que quizás el pensar en una plataforma nacional de exámenes de laboratorio no sería tan descabellado, ¿cierto? Y quizás partir solamente con los exámenes asociados a enfermedades de transmisión obligatoria, como algunos otros países ya lo tienen incorporado. Pero para hacer esto, hay oportunidades de mejora que son súper importantes. Ya vimos que el proceso tiene que ser acompañado, tiene que venir acompañado sí o sí de un proceso administrativo que obligue a los privados y a los públicos a realizar estas cargas, ¿cierto? A tributar mediante API, mediante interfaz, mediante carga masiva al sistema, tiene que estar. Porque si no va acompañado de esa parte legal, el proceso no funciona. Pero además es importante que vayamos mirando hacia un futuro y que veamos los estándares de interoperabilidad que actualmente existen. Entonces, podemos agregarle acá HL7, podemos agregarle SNOMED, ¿cierto? Para que esta plataforma sea cada vez más robusta y que sea útil en un futuro cuando idealmente todos estemos interoperando mediante estándares. Entonces, el mensaje es que es posible unir
una sola plataforma el área de salud pública privada del país, que no es tan descabellado pensarlo y que ya se hizo una vez. Entonces queda ahora el ir avanzando hacia una plataforma mejor, que nos entregue mejor información, que nos entregue información más completa y oportuna, para que el proceso de toma de decisión y el proceso de creación de políticas públicas en salud sea mucho más rápido y atingente a la población. Estos son mis correos de contacto o mi perfil en LinkedIn, si es que alguien quiere contactarme por esa vía. Y no me puedo ir sin agradecerle a todo el equipo de la oficina de TTA, tanto quienes están ahora actualmente como quienes estuvieron anteriormente trabajando en esto, sobre todo el equipo de gestión de información y de testeo, que han sido los principales impulsores de esta plataforma. Les dejo una foto de cómo va del equipo, fotos antiguas y fotos más nuevas, y le agradezco profundamente su visita el día de hoy. Cualquier cosa que necesiten me pueden contactar y nos estamos viendo en alguna otra ocasión. Que tengan un muy buen día.